Hey, ¿qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo sé, los he tenido un poquito abandonados, pero discúlpenme, realmente discúlpenme, no he tenido tiempo de grabar videos, he andado muy ocupado, pero les prometo que voy a retomar el canal bien en serio esta vez. Este año 2021 le vamos a dar con todo, voy a tratar de darle con todo y por lo menos subir por lo menos un video por semana, por lo menos. Voy a tratar de subir más, pero por lo menos uno por semana. Así es de que vamos ahorita a hacer un proyectito que tengo entre manos, convertir una mesa que tengo por ahí viejita en una mesa de póker. Así es mi gente, vamos a estar viendo cómo transformar esto en esto. Así que si quieren ver el proceso, ya saben que es en el video y vamos a darle. Bueno, pues esta es la mesa que voy a arreglar. Esta es completamente de madera. Vemos que ahorita pues está estorbando esto, pero esta es la que vamos a lijar, así que vamos a ir a agarrar el material que ocupamos para lijarlo y yo creo que lo voy a pintar de color negro. Quería pintarla del mismo color de madera, pero creo que el color negro se va a ver más bien. Bien, pues ahorita lo que vamos a hacer es empezar a lijar todo lo que es la madera. Ya compré aquí las lijas, tengo que conectarla a esta y pues vamos a tratar de quitarle todo esto, lo feo, lijarla bien por completo, todo alrededor y pues obviamente las patas para que quede bien pintadita, bien lijadita. No sé si lo vamos a poner color negro o solamente ponerle barniz, depende, no sé. Pero lo primero hay que lijarla para quitarle todo lo feo y pues a darle. Terminamos de lijar, bueno, no terminamos de lijarla primero. La primera parte, ahorita le voy a dar con la mano donde no pudo llegar la lijadora. Pero por lo primero que hicimos fue darle con esta lija del número 100 para quitarle lo que viene siendo todo el barniz y todo ese pedo y quitarle todas las rayadoras. Y ahorita después le voy a dar con la lija esta que es de 150, un poquito más finita. Y ya al último, para darle el acabado final, para que quede toda lisita antes de pintarla, pues va a ser esta, la lija 220, son las que estoy utilizando. Así como ven, ahorita ya está allí, ya está media lijada. Y después voy a darle otra pasada con con la 150 y ya el último con la de 100. Así que pues vamos a darle y ahorita que termine pues ya se los enseño. Ok, bueno, ya la acabé de lijar más o menos. Lo que me di cuenta que es más fácil desarmar las patas y lijarla y pintarla de esta manera. Pueden ver, aquí ya le desarmé lo que viene siendo la base y obviamente aquí están las patas. Entonces ya la parte ya pues es un poquito más fácil de lijarla, incluyendo lo que viene siendo la base y obviamente pues las patas. Entonces pues ya una vez lijándolas bien, ahorita ya las voy a limpiar, quitarle todo el polvito y pues voy a proceder a pintarlo. Lo que no sé es de qué color lo voy a pintar, a ver si se ve. Yo estaba pensando en pintarlo en color negro, pero yo creo que sí es lo más lógico, porque el color barniz, no, y entonces negro es un color neutro y combina con cualquier cosa que tú tengas, ya sea que lo pongas en la sala, en la cocina, que lo utilices como para una mesa normal o simplemente en un garage o en un game room. Entonces el negro es un color neutro, así que voy a proceder a pintar negro y este también es mejor porque pues elimina casi al 100% los detalles que no alcanzo a lijar. Entonces pues vamos a proceder, voy a ver si tengo pintura y si no pues vamos a ver, voy a tener que ir a comprar la tienda, así que vamos a ver si tengo la pintura. Donde tengo mis pinturas, aquí las tengo guardadas, tengo de hecho pinturas y pues también tengo pues cosas para mi carro, para lavar mi carro. De hecho tengo un proyecto que es con esta pintura a tratar de pintar mi troca. Es una Tacomita, es una Toyotita y estas pinturas son originales de la tienda o del dealer, porque vienen por código. Miren, si ven aquí el código Blooper es el 820P4, que es el mismo código que trae los carros. Entonces ya nada más es ir al dealer y que te den una o dos, depende de lo que ocupes, y darle una pintadita a la troca. Entonces es un proyecto que tengo también más adelante, pero pues ahorita a lo que nos cruje chencha, voy a ver si tengo pintura. De hecho tengo varias pinturas, pero mira, son de otro color, es como por ejemplo moradito, está muy bonito también.
Este color yo lo he visto en muebles y la verdad se ve muy bonito, y es lo que yo pensaba hacer, que la parte de abajo de la mesa fuera de color natural o un color cafecito y la parte de arriba fuera esta. Pero como les digo que las quiero hacer a una mesa de póker, pues entonces voy a tener que agarrar una pintura negra que viene siendo como esta. Es una pintura negra, pero tengo muy poquito, entonces no me alcanza. Obviamente también voy a ocupar primer y el clear. Aquí tengo clear, este es finish mate, pero este no es para pintura, este es más que nada como para tela, porque si chequean mi video pues también pinté unos tenis, los modifiqué, hice una con unos tenis. También ahí está el video por si los quieren ver, lo voy a dejar en la descripción de aquí del video, y si no pues al final del video va a ser una cajita con el video. Estas son otras, estas prácticamente sí están enteras porque las iba a ocupar para pintar mi escalera. Pero pues, prácticamente voy a ocupar el primer. Primer sí tengo bastantito. Yo pienso que con estos dos poquitos sí me alcanza. El problema va a ser esta, que no voy a alcanzar, así que voy a tener que ir a la tienda a comprar más. Así que, de modo, acompáñame. Bueno, ya chequeando bien, encontré esta, que también es premium. No es de la misma marca, esta marca Rust-Oleum es mejor. Pero esta es negra gloss y también es paint and primer. Entonces me va a servir como pintura y primer. Y ya con esto yo creo que le voy a dar su retoque final. Entonces yo pienso que con estas dos, más el primer que tengo, pues yo creo que sí la hago. Entonces yo creo que voy a trabajar con esas para pues no gastar tanto. Porque el chiste de este proyecto es no gastar tanto dinero y que quede algo bien. Entonces pues yo creo que sí, voy a utilizar lo que viene siendo el primer, y esta lo voy a dejar para el último porque tiene un poquito más de la mitad o la mitad, y esta sí viene casi llena. Y la ventaja es de que es primer y pintura, y a la vez también pues va a cubrir un poquito. Entonces pues ya lo que viene siendo estas pues pinturas pues las voy a ocupar para otros proyectos más adelante que van a estar viendo aquí en el canal. Mira, también esta es primer, entonces si no tuviera primer lo puedo hacer como primer, pero pues ahorita voy a utilizar lo que vienen siendo estas dos. Y pues yo pienso que un poquito de tape, a ver si lo ocupo, si no pues no. Entonces ahora sí, vamos a darle. Bien, pues ya que la limpié, estamos haciendo una lijada ya bien de todos los lados, pues le voy a dar su pintadita tanto como a la base como a la que está ya también. Así que ahorita voy a ver cómo puedo acomodar la cámara para grabar, porque estoy solo, así que voy a ver que de todas maneras no es mucha ciencia pintar con spray, así que obviamente. Otra cosita que les quiero recalcar: cuando hagan esto, como lo que estoy trabajando yo es con madera, pues chequense de que su pintura obviamente diga que sea para madera, como aquí es para madera y para metal y para muchas cosas más. Entonces pues la pintura va a quedar bien adherida a la superficie que se va a estar trabajando. Así que ahora sí, vamos a pintar lo que viene siendo esta parte y allá, y ahorita veo cómo acomodo la cámara, si no pues ya les mostraré el resultado terminado. Bueno gente, ahí está la primera parte pintada con la primera capa de primer. Así que vamos a hacer lo mismo con aquella y después va a proceder a pintar obviamente con la pintura negra. Pero así que vamos a esperar a que seque un poquito mientras vamos a limpiar aquella bien y a pintarla. Y obviamente este proceso pues no lo van a ver porque pues es lo mismo pintar solamente. Así que ahorita regresamos. Gente, ya la pinté, ya le puse primer a eso y también le puse el primer a aquel. Ahí también ya la pintura, ya está la pintura negra también y la pintura negra. Ahora lo que falta es obviamente que se seque, y de ahí pues vamos a proceder a pintarla con el clear, con el barniz. Ya lo vamos a barnizar. Lo que estaba viendo hace rato les dije que este barniz no me va a servir, pero ya leyendo bien aquí dice que también es para madera, para metal, plástico y papel y otras cosas más. Así que este primer también me va a servir pues este clear también me va a servir para barnizar las dos piezas incluyendo la mesita de aquella. Así que un ahorrito más que nos vamos a hacer para dejar la mesita completa y terminada. Mucha gente se preguntará cómo es de que la voy a hacer una mesa de póker. Bueno, pues porque yo compré hace mucho tiempo en creo que en Amazon lo compré este tablero de póker, y efectivamente cabe en esa mesa. Esa mesa pues yo lo compré también en el internet, creo que me costó $5, creo. Es completamente de madera
y pues ya viene en el formo de rombo, y este también es formo de rombo, así que le queda perfectamente. También hay de estos, también hay redondos y también hay como ovalados larguitos, entonces pues ya depende de cada quien, de qué tipo de mesa tengan, pues ya la van a comprar. Ya las venden hechas así, ya las venden hechas, pero venden este en el Amazon. Les voy a dejar el link en la descripción en este video, el link para que vayan y lo compren. Pero también ya vienen este con patitas como de estas, por ejemplo, como de mesas de estas, delgaditas. Y pues la verdad se me hacen caras en el aspecto de que cuestan como 260, 200 y cachito. No es porque ya traen el de este. Entonces a mí hizo más fácil comprar una mesa de madera que sea mucho mejor, más resistente y más profesional. Y pues obviamente me va a salir muchísimo más barato de comprar una mesita de aquellas. Obviamente si no tienen una mesa de madera y la tienen que comprar, a lo mejor les viene saliendo igual que comprar una ya hecha con patitas así delgaditas. Pero yo creo que para un buen acabado y una buena mesa de póker, pues solamente de madera. Les voy a estar dejando, como les digo, el link de la descripción de ese producto, para que lo compren. Y si no tienen una mesita ni redonda, ni cuadrada, ni ovalada, pues simplemente lo pueden comprar y ponerlo en su mesa regular y ponerse a jugar póker, con Kian, a blackjack o lo que quieran jugar. Así que vamos a esperar a que seque un poquito más la pintura. Bien, gente, así es como la voy a poner. Miren, ese es el tapete, ya lo saqué, y aquí es donde voy a poner el tapete completamente. Ya pinté lo que viene siendo las patas, ya la monté, solamente falta pintar lo que viene siendo esta parte. Esta parte de aquí la lijé y le iba a pintar también, pero dije, ¿para qué voy a gastar pintura que no tengo si esto va a ir tapado? Entonces solamente la lijé para que el glue que le voy a poner pues quede bien pegado. Miren, tiene doble, ¿cómo se llama? Doble vista este lado, y este lado no tiene marcado nada, está completamente vacío o sin ninguna imagen, y está de este lado donde está el logotipo de blackjack y todo eso. Estos se cambian, se voltean, es lo de menos. No sé si la voy a poner de este lado o la voy a dejar así, pero ahorita voy a ver eso. Y también agarré estas molduras porque son las que voy a poner aquí. Una vez que pinto ahorita esto, y ya que lo pegue para que no se vea así, entonces estas molduras que están aquí se las voy a poner aquí para que se vea una sola pieza. Obviamente voy a estar usando el glue que es el Gorilla Glue. Yo ya lo tenía también. Tengo uno que es en spray, que es muy bueno. Este es el que voy a usar, pero ya lo usé cuando hice la casita de mi perro. Entonces me queda muy poquito y me di cuenta que mi camioneta traía ese también. Este Gorilla Glue está muy bueno, la verdad. Se los recomiendo. Pega prácticamente todo. Y es el que voy a utilizar aquí para que quede bien pegadito. Igual se lo voy a dejar en la descripción de este video por si lo quieren comprar. Este pega absolutamente todo, incluso hasta cemento. Por ejemplo, si tienes un tabique y se te cayó el tabique, en vez de hacer mezcla, le pones y lo pegas y queda bien reforzado. Les digo porque ya lo he utilizado. Así que ahorita lo que vamos a hacer es acabar de pintar esta parte y esperar a que seque, ponerle su primer, su pintura y después su clear, y acomodar bien y pegarlo y dejar que seque un buen ratito, y ya después procederemos a pintar también estas y de mismo color negro para que sea una sola parte, y ya estaremos haciendo pues los cortes aquí pues para darle la formita. También voy a tener que traer mi herramienta esa para hacer los cortes esos, así que vamos a darle. Ahí está, gente, ya le puse el glue. Ahora sí que vamos a proceder a pegarla y a centrarla bien para que quede bien parejita, y ya entonces después ahora sí ya le vamos a poner las molduras. Ahora sí, ya la pegué, ya la centré más o menos. Le puse algo de peso para que mantenga presión, y pues a empezar a medir las molduras. Bueno, mi gente, pues aquí ya le estoy poniendo lo que viene siendo las molduras. Ya le puse esta y esta, y ahorita le voy a pedir estas dos. ¿Cómo se las pongo? Pues obvio, es muy fácil para la gente que no sepa. De que saco el metro. Para la gente que no sepa, le mido de aquí de la orillita, porque si le mido de aquí, el tapete está un poquito más grande, la mesa quedó un poquitito más cortita. Entonces lo que le mido exactamente la esquina del tapete. Entonces le mido de esquina a esquina, que vendría siendo los puntos cortos, y el ángulo se le hace hacia afuera. Y aquí igual
y aquí igual hacia afuera el ángulo. Es lo que le mido entonces de aquí, de esquina a esquina, para poder sacar la medida de las molduras. Como les digo, ahorita ya tengo esta y ya le puse esa, entonces pues voy a proceder a seguir cortando las demás y a ver cómo nos va. Ahorita les enseño el producto terminado. Bueno, mi gente, ahí quedó más o menos. Ya me lo estoy dando los últimos detalles ahí en la pintura, en las esquinitas, en las uniones, poniéndole primer para que quede bien selladita. Yo te lo voy a pintar de color negro, no es que se seque, pero pues así es como quedó la mesa. Ya nomás, ahí está. Vamos a esperar que seque el primer y poner la pintura y el clear, y ahorita les paso la última toma. Pues así es como queda la mesita, mi gente. Ya nomás, ahí la tengo ya terminada. Un proyectito nuevo, un proyecto fácil, interesante, y pues para sacarle provecho a las cosas que uno tiene viejitas. Como les digo, les voy a dejar el link en la descripción de este tapete. Ahí se los voy a dejar el link, y también les voy a dejar el link de unas mesas pues ya hechas. También les voy a dejar el link de los productos que ocupé, como el glue que está ahí abajo. Ese glue es muy bueno, se lo recomiendo, de Gorilla Glue, y pienso que la gente ya la conoce. Pero les voy a dejar todos los links en la descripción de este video. Así que sin nada más que decir por el momento, nos despedimos con un video nuevo en este 2021. Así que vamos a darle machín al canal. Vamos a darle machín. Así que espero que les haya gustado el video y esperen los próximos videos, porque el próximo video viene el setup o el upgrade de mi setup. Así que estén al pendiente. Si no están suscritos al canal, suscríbanse, denle like, compartan el video y esperen ese video, porque ya tengo las cosas, ya me llegaron las cosas que le voy a poner al setup. Así que estén al pendiente. Así que ahora sí, sin nada más que decir por el momento, nos despedimos. Nos vemos para el próximo video. ¡Vámonos!